Bueno, y ahora lo comentábamos antes de ir a corte, ese dolor que aparece aquí abajito, como en las costillas, en el lado derecho, que algunos podemos realmente pensar que es algún problema digestivo, pero no, vamos a hablar de esas piedras que pueden aparecer en la vesícula y traernos mucho problema y mucho dolor. Hoy está con nosotros el doctor Esteban Ruiz, que nos va a ayudar en este tema. Doctor, muy buenos días, un placer tenerlo en nuestra casa. Buenos días, encantado. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿por qué es tan común? Porque cuando hablamos de piedras en la vesícula es importante que sepamos en casa que esto es más común de lo que pensamos. Bueno, es un problema definitivamente común. Por dicha, siempre que tenemos un paciente con piedras, la mayoría de las veces es un hallazgo asintomático. El paciente viene porque por cualquier otra razón se hizo una investigación médica, un ultrasonido, y le marcan que tiene piedras en la vesícula y el paciente no tiene síntomas por dicha. La mayoría de las piedras en la vesícula son asintomáticas. ¡Qué maravilla! Eso sí que no tenía conocimiento y pensé más bien que era cuando ya estábamos en el punto extremo. No, de hecho, se han hecho muchos estudios. Es difícil estudiar esto porque pues, la gente no acude a servicios de salud a menos que tenga algún tipo de dolencia o dolor. Claro. Entonces, cuando se hacen estudios, por ejemplo, en cuerpos policiales, en cuerpos de bomberos, en militares en otros países o simplemente en la facultad dentro de un hospital, que se hacen diferentes estudios dentro de estudiantes de medicina o médicos, personal sanitario, se han dado cuenta que, por ejemplo, de 100 personas habrán por lo menos, dependiendo de la edad, unas 15 personas con piedras en la vesícula, de diferentes tamaños, de diferente número, y las siguen a lo largo de diferente cantidad de tiempo, 5, 10, 15 años, y la mayoría de ellos no tiene dolencia, no tiene ningún tipo de complicación de las piedras. Aproximadamente se dice, y estos son números muy gruesos, entre un 20 a un 25% de los pacientes que tienen piedras que inicialmente son asintomáticas, es decir, no tienen ningún tipo de molestia asociada a las piedras, pueden llegar a producir síntomas a lo largo de 10, 15 años. O sea que relativamente es infrecuente. Claro. Y por dicha, los síntomas con los que usualmente debutan estos pacientes son síntomas leves, no son complicaciones graves. Sabemos que las piedras en la vesícula pueden tener complicaciones muy graves, desde una colecistitis, que es una inflamación severa de la vesícula, una pancreatitis, que puede ser una inflamación severa del páncreas, infecciones de la vía por donde escurre la bilis, como por ejemplo la colangitis, que en efecto puede afectar la vida del paciente. Estas complicaciones son muy raras. La mayoría de las veces lo que presenta el paciente es un dolor que si bien se conoce como cólico biliar, la palabra cólico no es la que mejor describe el dolor, porque el cólico es un dolor que sube, se presenta intenso y luego se quita, y luego vuelve a presentarse en picos, en una forma fluctuante. El dolor de la vesícula o el dolor biliar o biliopancreático, como debería llamarse, no es un dolor cólico, es un dolor que aprieta, duele intensamente, persiste. Usualmente ese dolor el paciente lo refiere debajo de la costilla derecha, incluso puede tener náusea o vómito. Doctor, me encantaría que fuéramos aquí a la pantalla, ¿verdad? Como para señalar, ubicarnos dónde está la vesícula, para qué sirve y seguir conversando de este tema. Claro, bueno, este es el abdomen, ¿verdad? Aquí tenemos el hígado, que es donde se produce el material biliar. El material biliar, la bilis, tiene varios componentes, tiene una saturación de colesterol, tiene fosfolípidos, que son ciertas proteínas y lípidos, también tiene mucinas y otros componentes como ácidos biliares que se excretan desde los hepatocitos, que son las células del hígado, hasta la vesícula. En la vesícula reposan estos componentes y dependiendo de ciertos factores que son múltiples, sobre todo la saturación de colesterol en el flujo de la bilis, se pueden dar ciertas agregaciones de moléculas de colesterol, se pegan unas con otras y empiezan a formar lo que se llama un núcleo de cristalización. Ese núcleo de cristalización puede llegar a desarrollar una piedra. Entonces, ¿por qué hay personas que desarrollan piedras y otras personas que no? Tiene que ver con un balance. Tanto la saturación de colesterol por un lado y otros factores agregantes como factores desagregantes que también produce las paredes de la vesícula. La molestia efectivamente aparece donde mencionábamos, doctor, aquí en el lado derecho y abajito, digamos, del pecho, en la costilla pura. Básicamente sucede debajo, lo que nosotros conocemos como el hipocondrio derecho, que es todo lo que está debajo del reborde costal derecho. Entonces, una vez debajo de la costilla derecha, ahí donde se encuentra usualmente la fosa vesicular, nosotros podríamos decir que las costillas aproximadamente, si dibujáramos las costillas, estarían más o menos distribuidas de esta forma. Como debajito de donde nos tocamos la última. Esta parte que se llama la fosa vesicular está debajo del hígado, justamente abajo de la última costilla. Ahora, ¿por qué se forman estas piedras? Entonces, hay varias
hay varios tipos de piedras. Hay dos tipos grandes de piedras. En el occidente, Costa Rica, entre estos países, las piedras que predominan son las piedras de colesterol. Y la principal causa de las piedras de colesterol, aunque repito, son múltiples factores los que median esto, es la hipersaturación de colesterol en la bilis. Existen otros tipos de piedras como las piedras de pigmento. Hay piedras negras, piedras cafés. Estas piedras son de pigmento y usualmente tienen que ver con problemas derivados del metabolismo de la hemoglobina. Ahora, doctor, se habla de que nosotras las mujeres somos más propensas a las piedras en la vesícula. Sí, ¿Por qué? hay varias razones. Uno de los principales factores de riesgo en las mujeres es el embarazo y la multiparidad. El embarazo per se aumenta el riesgo de piedras y la mayor cantidad de embarazos pues aumenta todavía más, acumula más riesgo de formar piedras por varias razones. La primera razón es que los estrógenos que se producen durante los cambios hormonales del embarazo aumentan la secreción hepática de colesterol en la bilis. Entonces saturamos la bilis de mayor cantidad de colesterol. Hago un paréntesis, no porque usted padezca de hipercolesterolemia, no porque usted tenga colesterol elevado en sangre, significa que tiene un colesterol elevado en la bilis. Son parámetros distintos, son mecanismos bioquímicos distintos y no porque tengas un aumento de colesterol a nivel de la bilis vas a tener un aumento par en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces no podemos decir que los pacientes que se traten de colesterol tengan problemas aumentados de vesícula. Esa es la duda que podríamos tener muchísimos, ¿verdad? Que el hecho de que tengamos un colesterol alto nos hace propensos a tener piedras en la vesícula. No. En sangre no se ha demostrado que haya una analogía entre lo que sucede en la sangre y lo que sucede en la saturación de la bilis, que son fluidos completamente distintos. Sí. Ahora, estamos más expuestos, también se habla de que los que padecen de piedras en la vesícula son pasados los 35 años, doctor, que ahí empezamos a ser más propensos. Por lo general la patología aumenta conforme aumenta la edad. Las piedras de no colesterol, las piedras de pigmento, que son propios de mecanismos a veces dificultades genéticas o problemas del metabolismo de la hemoglobina, sí son en personas jóvenes. Entonces, pacientes que padezcan hemoglobinopatías, patologías de la hemoglobina como la drepanocitosis, la esferocitosis, sí tienen piedras cuando jóvenes. Pero la mayoría de nosotros que llegamos a tener piedras son de colesterol y estas sí que aumentan después de los 40 años de edad en forma progresiva, siendo mucho más prevalente después de los 65 años que antes de los 65 años. Doctor, ahí tenía usted una bandeja, sí. Vámonos por allá un toque para poder mencionar y mostrar. Déjenos ahí, vamos a bajar esto para que nos puedan alcanzar. Así en todos, no se preocupe, está en su casa. Vamos a ver. Básicamente lo que quería yo explicar es que las piedras de la vesícula son verdaderas concreciones, es decir, son núcleos duros, son nódulos bastante duros, la mayoría son redondeados porque adquieren la forma que tiene la vesícula y ruedan entre sí, se friccionan, tienen cierto roce entre sí, por lo tanto son redondeadas. Entonces pueden haber de este tipo. Usualmente vamos a ponerla en la palma para que más o menos dimensionen allá en casita. Estos son más grandes, pero son con fines ilustrativos. Y de hecho no son tan grandes las piedras en la vesícula. Pueden serlo, pero la mayoría de las piedras de la vesícula que producen molestias o que tienen en los estudios de ultrasonido son piedras pequeñas. ¿Podrían ser como esta, ¿no? Incluso más pequeñas. Incluso más pequeñas, sí. Ahora, ¿cuál es el problema de tener piedras en la vesícula? Porque si usted nos habla de que es totalmente asintomático, que a lo mejor después de 10 años es cuando efectivamente podríamos tener algún síntoma, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos decir que durante ese tiempo no nos afectan o la mayoría hay de las veces afección? No, la mayoría de las veces, de hecho, vivimos tranquilamente nuestras vidas y podemos morir sin conocer que teníamos piedras en la vesícula. La gran mayoría de nosotros que llegamos a tener piedras en la vesícula, el 80% nunca sentirán ninguna molestia. Y esto se ha estudiado, como decía anteriormente, en numerosos estudios en cuerpos militares o en cuerpos de asistencia sanitaria y se dan seguimientos prospectivos bastante prolongados de hasta más de 20 años y nos damos cuenta que son muy pocos los que llegan a desarrollar problemas de este tipo. Ahora, hay un momento en que sí, efectivamente hay que sacar una piedra, ¿no? Sí. De hecho, no se saca la piedra per se, se saca la vesícula, que es el lugar donde se depositan las piedras y es un lugar donde predominantemente se forman las piedras. La idea básicamente es operar a aquellos pacientes que tienen un riesgo aumentado de complicaciones y son aquellos pacientes única y exclusivamente que han tenido molestias asociadas a la presencia de las piedras, ¿de acuerdo? O sea, no hay posibilidad, digamos, de con medicamento disolver las piedras en el cuerpo. Bueno, es un tema relativamente controversial, pero dentro de lo que se puede, sabemos que no tenemos un medicamento que deshaga piedras. Pero sí tenemos medicamentos que en poblaciones de riesgo podrían prevenir la formación de piedras o podrían prevenir que el barro biliar vaya a producir piedras, que son, digamos, el barro biliar viene siendo como dice la palabra, un barro
pequeñas piedras microscópicas que con el tiempo podrían agregarse en piedras mayores. Ahora, tenemos terapia para prevenir tanto el barro biliar como prevenir la agregación del barro biliar en piedras de mayor tamaño. Y solo se lo damos a los pacientes que sabemos que están expuestos a un alto riesgo de producir este tipo de problemas de barro biliar. Son básicamente 3 grupos. Los pacientes con cirugía bariátrica que hacen un puenteo gástrico, un bypass gástrico, tienen mayor incidencia en los primeros 6 meses de producir hipersaturación de colesterol en la vesícula y agregación en piedras microscópicas o barro biliar. A estos pacientes se les puede dar un medicamento que se conoce como ursodiol o UTCA. Hay diferentes marcas en el mercado. El UTCA se utiliza a una dosis aproximadamente de 600 miligramos por día y se ha demostrado en estudios prospectivos que podría disminuir la formación de barro biliar y piedras. También se lo damos a pacientes, por ejemplo, que están con nutrición enteral, nutrición parenteral. Son pacientes que por alguna dificultad a la hora de la alimentación o por estados críticos necesitan nutrición por vena por largos periodos de tiempo. Estos pacientes también tienen un alto riesgo de producir hipersaturación de colesterol y problemas a nivel de vesícula, entonces le damos este tipo de UTCA. Otro grupo de pacientes importante, aparte del bypass, aparte de los pacientes con nutrición enteral, son los pacientes que se les determina una enfermedad en el intestino delgado. El intestino delgado es muy importante en absorber cierto grupo de colesterol y fosfolípidos que se arrastran cuando escurre la bilis. La bilis que nosotros desechamos al intestino para la digestión se recupera parcialmente a través del intestino delgado en su última porción, que se conoce como ileum. Los pacientes que tienen problemas de ileum, que pueden haber enfermedades como la enteritis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, entre otras patologías del intestino delgado, disminuyen la eficiencia, cambian la forma en que se absorben estos sustratos de colesterol, estos sustratos de la bilis, entonces el hígado se ve forzado a crear más sustratos, entre ellos satura la bilis con colesterol y puede producir mayor problema de formación de piedras. A estos pacientes también hay estudios que demuestran que el aportarles UTCA disminuyen la formación de piedras. Ahora, doctor, para estas personas que sí llega un punto donde las piedras molestan, el hecho de tener claro, usted bien nos decía que las grandototas es muy difícil, esta es una muy chiquitita, pero pudiera ser una más medianita y digamos, ¿verdad? No sé, pudiera ser que el tamaño de las piedras tenga relación con el dolor que padezca el paciente. Claro, si quieres pasamos un toquecito a la pantalla para mostrarte. Por supuesto, doctor. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Aquí está bueno. Usualmente las piedras reposan en esta parte que es el fondo de la vesícula. Entre más pesada y más grande la piedra, más fácilmente se sedimenta en esta parte. Sin embargo, son las piedritas pequeñas, aquellas que miden menos de 5 milímetros, incluso menos de 3 milímetros, las que son más fácilmente escurribles y se mueven con mayor facilidad cada vez que la vesícula se contrae con la alimentación. Estas piedrecillas pueden escurrir con el mismo flujo de la bilis. Si es una piedrecilla de aproximadamente 5 milímetros, podría quedarse atrapada aquí, justo en la entrada de este cuello que se llama el cístico, el ducto cístico, que es el que comunica la vesícula con los ductos mayores donde escurre la bilis. Cuando se queda obstruyendo ahí puede producir dolor, el mal llamado cólico biliar. Pues ese dolor fuerte debajo de la costilla derecha puede producir un verdadero dolor intenso, que por lo general se mantiene aquí, pero puede irradiarse hacia la parte del costado derecho o la espalda. En ese momento, cuando tenemos ese dolor, el paciente usualmente tiene náuseas o vómito. La piedra también puede escurrir por estos sitios y cuando escurre por aquí puede quedarse verdaderamente atorada. Ese atasco produce un dolor más intenso y aparte del dolor más intenso puede producir también infección de la vesícula con colecistitis. Puede también migrar hacia los otros ductos y quedarse atrapada en esta zona de acá donde produce hipertensión del ducto del páncreas y pancreatitis también. Aquí específicamente este es el páncreas. Este es el páncreas. Esta coma amarilla es el páncreas. Parte de la vía biliar discurre por la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas es esta zona. Esta parte donde escurre la bilis hacia el intestino delgado, que en su parte se llama duodeno, es una parte un poquito más estrecha porque hay músculos, sobre todo en esta zona que hay un esfínter, hay músculos que estrechan un poco la vía. Cuando la piedrecita viene rodando por acá, en algún momento se puede estancar en esta zona. Y si se estanca en esta zona, ese atasco puede producir aumentos de presión y dificultades del flujo de la secreción del páncreas, produciendo pancreatitis. Ahora,
Híjole, pancreatitis puede llegar es una complicación severa de las piedras. Ok, pero digamos que este sería el punto crítico del diagnóstico del cólico biliar. Cólico biliar sería muchas veces por impactación en esta zona, aunque puede producirse a lo largo de todo este ducto. Exacto. ¿Ahí qué harían, doctor? ¿Qué procedería? ¿Ahí habría que entonces sacar vesícula o no? La mayoría de los procedimientos para extraer la vesícula no se hacen agudamente, es decir, el paciente se le trata, se le alivia del dolor, se le trata de relajar los músculos asociados a la vesícula para que sea la piedra y luego se programa en forma electiva una cirugía programada. La idea de hacerlo programado es porque es mucho más fácil para el cirujano y mucho más fácil para la cicatrización postquirúrgica que el paciente ya no esté inflamado, que no tenga una inflamación aguda. Cuando estamos con inflamación aguda, estamos más susceptibles a que los tejidos no cicatricen bien y nos exponemos a una sepsis, a una translocación de bacterias, a una infección bacteriana secundaria a la inflamación. Cuando operan, ¿quitan la vesícula completa, doctor? Se quita la vesícula completa, se corta acá y se extrae todo. Un órgano no vital que viviríamos tranquilamente. Digamos, para no asustar a nuestro público. Sí, digamos, una vez que usted tiene problemas de vesícula por estos famosos cólicos biliares o cualquiera de sus complicaciones, la indicación está muy clara que hay que remover la vesícula. La forma de removerla puede variar, puede ser una cirugía abierta, puede ser una cirugía laparoscópica con diferente número de puertos, sin embargo, hay que quitar la vesícula. La razón por la cual es importante es porque una vez que molesta la vesícula, va a molestar definitivamente en una segunda y hasta tercera oportunidad. Y la segunda y la tercera oportunidad pueden ser más severas que la primera e incluso acarrear complicaciones como una colangitis, como una pancreatitis, cosas que ya se salen del típico dolor, que aunque feo es tratable o fácilmente manejable. Entonces, por eso es que tratamos con la resección de la vesícula. Muchas veces sucede que si no quitamos la vesícula, el paciente nos llega después con un cuadro cuyo gravedad nos impide operarlo y puede incluso comprometer su vida. Doctor, clarísimo, desde la primera molestia, ¿verdad? A hacer lo que toca y averiguarlo con un buen diagnóstico. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información tan rica en este tema y le deseamos un feliz año desde ya. Igual, muchos éxitos. Compañeros.